Ese no, Usted pague, gracias. Muy buenos días, estimados magistrados. ¿Cómo están ustedes hoy? Buenos días, doctor. ¿Amanecieron bien? Sí, muchas gracias. Amanecimos de magistrados. Eso. Ay, no va a creer, mire, que eso yo lo digo, pues lo digo con mucho cariño. En primer lugar, mucho cariño. Y segundo, porque pues es que a la vuelta de la esquina ustedes pueden estar en un tribunal, ¿cierto? Esa es como la esperanza que uno tiene, ¿verdad que sí? Bueno, me faltan algunos por rajar, ¿qué digo? Por calificar. Sí, ¿cierto? Faltan algunos. Por ejemplo, a ver, aquí me falta... A ver, eso. Piti está ya calificado. Hernández Plazas, Andrés José. ¿Está Hernández Plaza, Andrés José? Yo no he visto ningún Andrés Plazas, no sé. De pronto ya no está. Dando otra lista, profe, es 3B. 3B. ¿Sí me oye o no? Sí, lo estamos oyendo. Pero no hay de Andrés Plaza, no hay. Bueno, entonces ese no está. Hernández Plaza, Andrés José, no. Hernández sea Dana Michelle, no sé, ya está calificado. Herrera González, María Jimena. Tampoco, no. Aquí, no conozco Jimena. Eso, Herrera, Danita, ¿tú qué sabes? Herrera González, María Jimena. Pues sí, si es de este curso debiera estar ya oyéndome. Doctor, Decirme, aquí estoy, doctor, aquí estoy. Hay estudiantes que aparecen en la lista, pero que nunca han estado con nosotros. De pronto, entonces esta niña María Jimena no es alumna, ¿no? Bueno. Manrique Waldrón Andrés Mauricio. No, él se retiró. Se retiró. Muñoz Garzón Ana Lucía. No, señor, tampoco está. Ella no es de acá. Negrete Osorio Karen Paola. Sí, señor, ella sí es con nosotros. Y estará ahí a bordo para, Pero como no dicen la los veo españoles, conectada. que se ponga. No la veo conectada, doctor. Para verla porque ya está sin nota. Pérez Chaparro Gina Alejandra. No No, será. doctor, tampoco. Piñeros García Manuel David. No, señor, no es con nosotros. Riaño Duarte Doris. Ella se cambió de jornada. Se cambió de jornada. Qué boba, ¿no? Rosso Romero John Alejandro. No, doctor, él no está con nosotros. Rugeles Zambrano Justin Steven. Sí es con nosotros, pero no lo veo conectado. Salas Pérez Gisette Daniela. También es con nosotros. Pero no está conectada. Tampoco la veo. Qué vaina, ¿no?
Sánchez, Sánchez, Karen, Joana. Profe, aquí estoy, buenos días, pero pues ya ¿Dónde hice el estás? A ver, parcial con sácame la lengua, muéveme las manos. ¿Dónde ya estás? yo hice el parcial con usted. Karen Sánchez. ¿Ya hiciste? Sí, señor, Ay, ¿por qué el estás sin... viernes. ¿Y por qué estás Porque es que sin yo nota? aparezco 2 veces en lista. Ah, ¿será eso? Creo que es eso. Sánchez, Sánchez, Karen, Joana. Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, Estás 2 veces en lista. Bueno. Tobar, Sarmiento, Angie, Natalia. No es con nosotros, doctor. Y finalmente Zambrano, Cabezas, Carlos Harvey. Tampoco, doctor. Bueno, entonces los que mencioné y que están, que no tienen nota, pues si están les hago examen, si no están, pues entonces nos vamos a clase. Bueno, entonces entremos, a ver, ya dejemos el contrato de compraventa que hemos visto bastante, el contrato de compraventa, y vámonos a ver un contrato supremamente interesante, que es creación de los, no es creación romana, es creación de los griegos. La hipoteca. Bueno. A ver, los romanos no conocieron la hipoteca. Los romanos conocieron fue el pignus. Acuérdense, su derecho romano, por el pignus se daban cosas muebles o inmuebles incluso como garantía de un crédito. El pignus implicaba la desposesión del deudor, pero la hipoteca, pues, la hipoteca es una palabra griega. La hipoteca, que significa poner bajo caja, fue modificándose, cambiando. Y de la prenda, que era el pignus, pasamos nosotros a la hipoteca. La hipoteca es en realidad una garantía real, y es una garantía real de hace mucho tiempo, desde tiempos del emperador Adriano. En todo caso, ya con Justiniano, en la época del Corpus Juris Civilis, entonces la acción encaminada a hacer efectiva esa garantía, que era una garantía prendaria. Entonces se garantizaba con una acción real. Y esa acción se conoció en el derecho justiniano como la actio in rem hipotecaria. Actio in rem hipotecaria. Desde sus orígenes, la hipoteca tuvo como fin respaldar el cumplimiento de una obligación principal. Y esa característica hace que la hipoteca sea un derecho real accesorio. Nuestro código, siguiendo esa herencia, en el artículo 1499 del Código Civil, allí dice que la hipoteca es un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque es que contrato accesorio, según el 1499, es aquel
contrato que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Entonces, el código en el 1499 toma la expresión contrato accesorio como sinónimo de contrato de seguridad o de garantía. Y si ahondamos más, que eso no lo mencionan, no lo dicen los profesores, no sé por qué. Si ahondamos un poquito más, la hipoteca debiera llamarse contrato de caución. Todos hablan contrato de garantía y sí es cierto, es una garantía civil. Pero por acá, los que tengan código, ábranlo en el artículo 65. Miren, yo les voy a leer. Artículo 65 del Código Civil. Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. ¿Sí ven? Entonces, en ninguna parte encontramos que la hipoteca la denominen contrato accesorio, que el contrato de garantía, contrato civil. Encuadra dentro de la denominación de contrato accesorio, pero el artículo 65 nos dice que es caución. Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Háganme el favor, por mi cuenta, agréguenle el artículo 65, agréguenle y la anticresis. Le falta este artículo, la anticresis, sí. Caución, hipoteca, prenda, fianza, más anticresis. ¿Ok? Bueno. No está en el código, pero ustedes pongan anticresis según el doctor Altamar. Bueno. ¿Por qué les digo yo que la anticresis? Busquemos el artículo 2458 del código. 2458 del código. Definición de anticresis, según el Código Civil, artículo 2458. La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. ¿Sí ven? Es una especie de hipoteca. Se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. Entonces, en cuanto a la propiedad del inmueble, dice el 2459, la cosa raíz puede pertenecer al deudor o a un tercero que consienta en la anticresis. Por el contrato anticresis se perfecciona por la tradición del inmueble, 2460. Bueno, y así sigue desarrollando el Código Civil la anticresis a partir del 2458 hasta el 2468. Le dedica 10 artículos para desarrollar la anticresis. Entonces,
Hipoteca, prenda, fianza, más anticresis. Bueno. ¿Cómo se forma el gravamen de la hipoteca? El maestro Pérez Vives, Álvaro Pérez Vives, nos dice que suelen conocerse hipotecas de origen legal, judicial y convencional, y que también existe la hipoteca testamentaria. Y entonces, hay otros que para aclarar un poco más dices, la hipoteca de garantía es una hipoteca de propietario. Bien, el maestro dice, suelen conocerse hipotecas de origen legal, judicial y convencional. Entonces, hay que aclarar, él dice que suelen conocerse. Entre nosotros, la hipoteca legal no existe. La lectura de todos los artículos atinentes a la hipoteca no habla en ninguna parte de la hipoteca legal. En cuanto a la hipoteca testamentaria, tengo que decirles que no ha sido instituida por la ley, pero viene a ser de importancia con motivo de las cargas impuestas por el testador al heredero o herederos, cuyo cumplimiento estaría garantizado por el gravamen que en el testamento se establezca sobre determinado bien. Por ejemplo, se dispone en el testamento que el inmueble tal queda hipotecado para responder por las deudas testamentarias o para responder por las deudas hereditarias o para responder por el pago de los legados o para responder con el de cualquier otra obligación. Ahí hay pues imposiciones que el testador le impone al heredero. Les dije que había quienes hablaban de hipoteca de propietario. Las hipotecas generales recaen sobre todos los bienes del deudor y las hipotecas especiales solo gravan determinados bienes. Entonces les aclaro, en nuestra legislación solo existe la hipoteca especial. En Alemania, Suiza y otros países se ha admitido la hipoteca de garantía y esa que yo les dije, la hipoteca de propietario. La hipoteca de garantía se caracteriza porque proviene de una manifestación unilateral de voluntad. Puede otorgarse por negocio jurídico o en un acto mortis causa por decisión judicial. Es decir, se emplea generalmente para garantizar títulos a la orden transmisibles por endoso. La segunda, la llamada de propietario, se genera en el pago o inexistencia del crédito garantizado con hipoteca válidamente constituido y viene a ser un tipo autónomo de gravamen. En el año de 1887 se hablaba de la hipoteca de bienes muebles y de la hipoteca de bienes inmuebles. Tenemos que decir que hoy por hoy solo existe la hipoteca de bienes inmuebles. También se conoce la hipoteca naval,
porque es que los barcos, no solamente por su precio, sino por el calado, hay barcos que se consideran inmuebles. ¿Cómo es eso de los barcos? Miren, vamos a suponer que esto que yo les pongo aquí es un barco, ¿cierto? Cuando usted ese barco lo pone sobre el agua, el peso tiende a que el barco se vaya para abajo. Pero como el tanque, el casco es hermético, entonces no le entra agua. Entonces empieza a empujar la presión hacia abajo y después viene una corriente hacia arriba en reacción hacia arriba. Pues cuando la nave se pone por el peso, desplaza agua. Y si ese desplazamiento es de 25 toneladas o más, es inmueble. Y si es de 25 toneladas hacia abajo, es mueble. Por ende, entonces, ¿cómo se vende un barco de gran calado? Por escritura pública. ¿Por qué? Porque se considera inmueble. ¿Y cómo se vende la piragua de Guillermo Cubillos? Por un contratico consensual. Se perfecciona por el simple consentimiento. Entonces la hipoteca naval existe. Bueno, ¿qué capacidad necesitamos para la hipoteca? Entonces, para que alguien pueda gravar hipotecariamente un bien, se necesita la misma capacidad que para enajenarlo. Entonces, miremos el 2439 del código. ¿Qué nos dice el 2439 del código? 2436, 2439. Capacidad para hipotecar. Eso, léalo, por favor, entonces. No podrá constituir hipoteca sobre bienes, sino la persona... Perdón, sobre sus bienes. Perdón, repito nuevamente. No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para su enajenación. Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para una obligación ajena, pero no habrá acción personal contra el dueño, si éste no se ha sometido a ella. Bueno, vamos a suponer que usted va a garantizar un mutuo de alguien. Vamos a suponer que usted va a garantizar el mutuo de la señora, de la novia, de la amiga. Entonces la amiga le pidió al banco prestado 50 millones. Y entonces usted, para que le presten a ella los 50 millones, da su casa en garantía. En garantía. Vamos a suponer que... Muy bien, usted confiere hipoteca sobre una casa para garantizar los 50 millones que le prestó el banco a su amigo. Pero resulta que el inmueble no vale 50 millones. El inmueble vale 30. La amiga suya no le paga al banco. Por consiguiente, el banco entonces lo ejecuta a usted con un proceso ejecutivo con título hipotecario y le cobran a usted los 50 millones. Pero el bien se remata y no se remata por más de 30. Y esto lo digo porque lo he oído en bancos.
Entonces viene el presidente del banco y le dice al abogado del banco, oiga, el inmueble se remató por 30 millones. Todavía esa señora nos queda debiendo 20. Ah, mire, doctor, vea, como el fiador de ella, el que dio la hipoteca, tiene otros bienes, pues podemos perseguirle esos otros bienes. Han dado esa solución. La primera vez que yo lo oí, dije, no lo puedo creer que eso lo diga un abogado y lo diga en mis narices frente al presidente del banco. Eso no es posible, porque usted se obligó por la obligación suya, la que contrajo su amigo, por 50 millones, pero dio en garantía de pago, dio una casa. Usted no se ha comprometido personalmente. ¿Sí ven la diferencia? Usted es deudor hipotecario, pero usted no se ha comprometido personalmente. Entonces, si la venta de la casa no alcanza, entonces me van a perseguir otros bienes. No, señor. Se necesitaría que yo, que di la hipoteca, hubiera firmado unos créditos, unos pagarés, y entonces ahí sí, me abrochan con la casa más los créditos personales. Pero si yo solamente otorgué hipotecas sobre mi casa y la casa no alcanza para pagar el total de la obligación, a mí no me pueden tocar, no me pueden perseguir. Eso lo oí una vez en una reunión en el Banco del Comercio y un abogado del Banco del Comercio le dijo eso al presidente. Miren, yo no me aguanté. Yo soy irreverente. Yo le dije, mire, señor presidente, tengo la palabra. En toda mi vida de abogado no había oído semejante estupidez. Ese presidente quedó aterrado. Explíquese, le digo, sí. Entonces le di la explicación. Entonces el presidente le dice, oiga, ¿y usted dónde saca que podemos perseguirle otros bienes al deudor? ¿De dónde sale? ¿Acaso ese señor es deudor nuestro? No, ese señor no es deudor. Ese señor dio su casa en garantía de pago. Es distinto. Dio su casa en garantía de pago. Estaba dispuesto a perder la casa. La perdió, pero por la casa no dieron más de 30 millones. ¿En qué documento se obligó él a pagar más de 30 millones? O más de los 50 millones. Entonces eso es una estupidez. Ojo con eso, que hay mucho abogado que incurre en esa impropiedad. Si a ustedes les pasa, a mí me pasó una vez y yo fui irreverente, le pegué una vaciada a ese abogado. Terrible. Y tuvo que quedarse callado. Y no solamente lo grave, que quedó mal frente a su jefe, que era el presidente del Banco del Comercio. A la salida, el presidente del Banco de Comercio me ofreció la dirección del departamento jurídico, cosa que yo no acepté. Pero yo no puedo quedar, no me puedo quedar callado ante una estupidez de esa. ¿Sí entendieron cuál es la razón? Sí, señor. Y casualmente lo que usted acaba de decir es demasiado aterrizado a la realidad. Los bancos utilizan esta estrategia para que las personas que desconocen la norma y desconocen cuáles son sus derechos, les persigan otro tipo de bienes y no solamente argumentan, sino se utilizan artimañas para desafortunadamente hacer caer en el error a las personas. Sí, no, eso es una estupidez. Es que, miren que eso se cae de su peso. Si yo garanticé la obligación ajena, no la mía, garanticé la obligación de mi gorda, yo tengo mi gorda linda, preciosa, la adoro. Y entonces yo le digo, gordita, tranquila, para que te presten plata, yo doy mi casita en mi hipoteca. Pero estoy ofreciendo es mi casa en garantía. Yo no estoy diciendo, oiga, banco, miren, yo le firmo un pagaré también por el valor de la deuda. No. Entonces yo no soy deudor del banco. Yo soy simplemente un garante con hipoteca. Y eso pasa mucho.
Bueno. El 2439 nos dice, no podrá constituir hipoteca sobre sus bienes sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para su enajenación. Y dice, segundo, el numeral, el segundo inciso, pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena, pero no habrá acción personal contra el dueño. ¿Sí ve? No hay acción personal contra el dueño. Si éste no se ha sometido expresamente a ella. Claro, el artículo es clarito. Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de la gorda. Pero si la gorda no paga y el valor de la hipoteca no es suficiente, no pueden perseguirme porque no hay acción personal contra mí, porque yo no he firmado ningún documento, ningún pagaré. Eso sucede mucho. Párenle bolas que sucede mucho. Y eso es una estupidez. Bien. La hipoteca, contrario a lo que todo el mundo dice, Pérez Vives con toda la razón, nos dice que la hipoteca es un acto doblemente solemne. También Pérez Vives dice que la compraventa es un acto doblemente solemne. Todo el mundo dice, la compraventa de bienes inmuebles, la hipoteca es un acto solemne. Bueno, ¿y por qué solemne? Sí, solemne porque requiere escritura pública. Ya. Y entonces le niegan el carácter de doblemente solemne. ¿Por qué doblemente solemne? Se necesita primero escritura pública. Primera solemnidad. Y la segunda solemnidad, el registro de la escritura pública en la Oficina de Instrumentos de Registros Públicos. Porque yo les hago una pregunta. Yo compro un inmueble, salgo de la notaría feliz, dichoso, con mi escritura. Pregunto, ¿soy dueño? ¿Me puedo considerar dueño en ese momento? No. No. No, señor, hasta que no haya registro no es real propietario. O sea, hasta que no se verifique ¿qué? ¿Para qué es que se registra? Complétenme la respuesta. Para confirmar el propietario real, profe, en registro y notaría de registro. No. Andrés Bello, acuérdense que nos metió la tesis del título y el modo. En el artículo 673 del código están los modos de adquirir. Los modos. Entonces, el modo de adquirir es la tradición. El título, la compraventa. Entonces yo salgo de la notaría con el título, la escritura pública, pero no se ha hecho el modo de adquisición, no se ha hecho la tradición. ¿Y dónde se hace la tradición de la compraventa de bienes inmuebles? ¿Dónde se hace la tradición de la hipoteca? En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces ahí me anotan como propietario. Mire qué pasa seguido. Alguien viene y le dice a la compradora, mire, yo como tengo que correrle la escritura pública de compraventa, vámonos hoy para la notaría y yo le corro allá la escritura pública. Pero ya después de eso ya sí me pierdo porque tengo que irme de vacaciones. Entonces la compradora dice, sí, claro, encontrémonos.
Ella y yo, ella compradora, yo vendedor, nos encontramos en la notaría y ambos firmamos la escritura pública de compraventa. Ella como compradora y yo como vendedor. Y entonces ella coge la escritura pública y como nadie le ha dicho nada, se la lleva a su casa y allá la guarda debajo de su ropita interior. Y todos los días antes de salir a trabajar, saca la escritura, le da un besito y vuelve, la guarda otra vez. Y así. Y resulta que yo soy un bandido, un inescrupuloso, y me doy cuenta de lo que está haciendo esta señora. Y digo, uy, aquí que le voy a quitar la casa. Ya, se la voy a quitar. Entonces me levanto un calanchín igualmente tramposo, bandido, sinvergüenza como yo. Y le digo, mira, aquí te firmo este cheque, protéstalo, porque no te lo van a pagar, protéstalo y cuando lo tengas protestado, me inicias un proceso ejecutivo con el cheque. Y en el proceso ejecutivo tú pides como medida preventiva el embargo y secuestro de mi casa. Pero van a decir, ¿cómo que su casa si usted se la vendió? Sí se la vendí, pero como ella no llevó la escritura a la oficina de registro, en la oficina de registro no se ha verificado la tradición, por ende sigo apareciendo yo como dueño. Entonces ese calanchín consigue un certificado de libertad y tradición y le demuestra al juez, dice, mire, el doctor Altamar, mi deudor, tiene esta casa, sírvase, señor juez, embargarla. Y entonces el juez, sí, yo soy deudor, la casa está a nombre del deudor, perfecto, sí. Entonces libre el oficio de embargo. Y entonces se le embarga la casa a la señora. La señora sigue todavía empecinada en sacar la escritura todos los días, darle el besito y vuelve la guarda. Entonces llega el momento en que se va a dar cuenta que su casa está embargada. Entonces esa señora va a acudir donde mí. Oiga, doctor, ¿cómo así que me embargaron la casa? Ay, qué pena, señora, no tenía ni idea que se le habían embargado. ¿Sí, usted me la embargó? No, yo no se la he embargado. Yo le vendí la casa y se la entregué. Y entonces, ¿quién es el tipo? Yo no sé, no tengo ni idea. Entonces, averiguando, mire, sí, señora, es que ese señor, yo le debo una plata a él. Yo le debo una plata. Y como el inmueble todavía figuraba a mi nombre, porque usted no ha ido a la oficina de registro, él demostró que ese inmueble estaba a mi nombre y entonces lo embargó. La doctora Altamar me arregla eso, pero ¿qué quiere que yo haga, doña? Yo no tengo plata para pagarle a ese señor. Hagamos una cosa, usted tránselo, arréglelo. Yo le debo a él una plata, pues usted páguele una plata, mire a ver. El caso es que yo le embolato y finalmente esa casa llega a remate y cuando se remata después me encuentro con mi calanchín y entonces patú pa' mí, patú pa' mí, patú pa' mí y mi compradora perdió el inmueble. Eso es el robo más legal que ustedes se imaginen. ¿Sí la ven cómo es de grave? Bueno, el contenido de la escritura pública, pues dice el 2434 que la hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Y agrega, podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y del contrato a que se accede. Entonces, en una escritura pública, el banco me puede prestar dinero. Entonces es un mutuo, ¿cierto? Un mutuo. Y en ese mismo contrato de mutuo, yo vengo y le constituyo hipoteca al banco. Entonces, podrá ser una misma, dice el 2434, podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato que accede. Entonces, se puede constituir por el mutuo que yo le debo al banco y ahí mismo la hipoteca que es la garantía.
Eso se hace con mucha frecuencia. Bueno. Ahora bien, ¿qué es eso de hipoteca de primer grado y que hipoteca de segundo grado, etcétera, etcétera? Yo puedo llegar y solicitarle a un banco un préstamo y le doy a ese banco hipoteca. Incluso lo digo en la escritura, le confiero hipoteca de primer grado banco. Salgo de ese banco, me voy para otro, me prestan plata. Igualmente, para garantizar esa obligación a ese segundo banco, en la escritura digo, le concedo hipoteca de primer grado. Y así eso lo hago con 4 o 5 bancos. Entonces, de esos 4 o 5 bancos, ¿cuál tiene la hipoteca de primer grado? Porque eso lo constituí el mismo día. Me dediqué un día dedicado a eso, a que los bancos me prestaran plata y a decirles que les garantizaba el crédito con hipoteca de primer grado. Entonces los bancos quedan tranquilos que porque la hipoteca es de primer grado. No, señor. La hipoteca que llegue de primero será de primer grado. La que llegue de segundo será de segundo grado. Por eso los documentos les ponen hora, minutos y segundos. Porque si llegó primero la del Banco de Colombia y un segundo o un minuto después llega la hipoteca del Banco de Occidente, pues la hipoteca del Banco de Colombia será la de primer grado y la de Occidente, así diga que es de primer grado, será de segundo grado. Bien, entonces los grados lo da el orden de llegada. Bueno, entonces hagamos un pequeño resumen chiquitico. La hipoteca requiere los 4 presupuestos de todo acto jurídico y en especial la enajenación. Requiere los 4 presupuestos de todo acto jurídico. ¿Cuáles son los requisitos esenciales de validez para cualquier acto o contrato? Artículo 1602. 1602 o 1502. Espérenme. Creo que es el 1502. 1502. Vemos. 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Y cuarto, que tenga una causa lícita. Entonces, la hipoteca requiere los 4 presupuestos del 1502, es decir, capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita. Requiere además las solemnidades y especificaciones de la enajenación. ¿Cuáles son esas solemnidades y demás especificaciones? Pues la escritura pública y registro, identificación y determinación del inmueble en materia del gravamen y el origen, la procedencia de la hipoteca. Requiere además la identificación de la obligación a que accede. Esta hipoteca respalda el contrato de mutuo celebrado entre la gorda fulana y el banco tal por la suma de tanto. Entonces, la identificación de la obligación a que accede por su fecha, lugar, modalidades, nombre de las personas, sexo, edad, vecindad, del deudor y del acreedor. Debe consignarse igualmente el nombre, sexo, edad, vecindad del otorgante, cuando éste no sea el propio deudor. Y además, contener la designación del notario de los testigos. Por eso es que se hace por escritura pública. La hipoteca
generalmente se concede por una suma determinada. Confiero hipoteca al Banco de Colombia por la suma de 1.000 millones de pesos sobre el siguiente bien inmueble. Entonces eso es una hipoteca cerrada. Pero yo perfectamente puedo llegar al banco. Mire, banco, tú sabes que yo soy cliente de ustedes. Yo necesito que me den vía libre a sobregiros. Necesito que en cualquier momento que yo necesite una plata, ustedes me la presten. Y entonces aquí les traigo esta hipoteca abierta, donde se dice que confiero hipoteca abierta, de primer grado abierta, a favor del Banco de Colombia para garantizar obligaciones presentes y futuras a contraer. Entonces quiere decir que todas las obligaciones que yo adquiera con el banco están cubiertas con esa hipoteca abierta. Ahora, le puedo poner un límite. Confiero hipoteca abierta hasta 10.000 millones de pesos. Entonces el banco, cada vez que me presten una plata, decir, bueno, a usted le tenemos prestado tanto y tanto. Sí, todavía le prestamos. ¿Por qué? Porque todavía su hipoteca tiene capacidad. Entonces eso es hipoteca por cuantía indeterminada, hipoteca abierta. Y es válida. Hay otras formas como se confiere la hipoteca. Se confiere hipoteca por el importe conocido. Confiero hipoteca al banco por valor de 1.000 millones de pesos. Pero resulta que puede haber esa obligación más otras que se le suman. Por ejemplo, bajo el importe presunto, según este sistema, resulta de la obligación con sus intereses durante el tiempo de amortización del crédito principal. Si a mi Gordon le prestan 500 millones y le dan 2 años para pagar y yo confiero hipoteca, entonces yo confiero hipoteca por los 500 o 200 millones. Ese sería el importe conocido, ¿cierto? Pero también digo que esa hipoteca respalda los intereses de los 2 años y cualquier importe de atrasos en el pago. Entonces, todo eso que antes era determinado se volvió indeterminado y entonces se dice que la hipoteca ampara o se constituye por importe presunto. Eso. Entonces, ahí hay que ver cuando ustedes lo llamen de abogados para ver si ese documento está bien para recibir la obligación. Porque es que el presidente del banco lo puede llamar y decirle, mire, dígame si fulano de tal es viable para admitirlo como fiador de fulano de tal. Y fulano de tal, ¿qué ofrece? No, pues ofrece hipoteca. Entonces, como hace todo el mundo, mira a ver si el bien está libre. Si el bien no tiene ningún gravamen, entonces dice, sí, el bien exacto se puede recibir en hipoteca. Y se quedaron corticos. ¿Y el resto qué? ¿Y los intereses qué?
Miren, yo pues odio dar casos personales, pero a veces hay que dar ejemplos. Y qué mejor que los ejemplos propios del profesor. Yo era abogado del Banco del Comercio. Miren cómo empieza la cosa. Y entonces, un día el presidente del banco llama al vicepresidente jurídico y le dice, mire, el deudor nuestro en Sucre está ofreciendo una finca por el valor de la deuda. ¿Se puede recibir? El vicepresidente dijo, sí, claro, podemos recibir la finca por valor de la deuda. Ah, bueno, listo, entonces hágase la minuta. Y entonces el señor me llama y me dice, doctor Altamar, haga la minuta. Recíbale la finca por el valor de la deuda. Así, lisa y llanamente. Ese señor había sido juez del circuito. Yo no había sido nada en mi vida aún. Dije yo, ¿así como así? No, un momentico. Entonces le mando un memo, señor vicepresidente Jurico, sírvase mandarme un avalúo de la finca. No me contestó. Segundo mensaje, no me contestó. Tercer mensaje. Óigame, doctor Altamar, ¿no será que usted no se siente capaz de hacer el documento? ¿No será que usted no puede hacer el documento? Pues sí, dígame, y se lo paso a otro abogado. Entonces ya yo entendí que este vicepresidente no tenía ni idea de qué era lo que yo estaba pensando. Y no se lo dije. Entonces le mandé un memo al presidente del banco. Señor presidente, ya por segunda vez he pedido un avalúo del inmueble. Nadie me quiere dar ese inmueble. ¿Quiere usted autorizar al gerente regional de la costa para que me mande un avalúo? Entonces me llama el presidente. Oiga, me dice el doctor fulano que como que usted no es capaz de hacer ese documento. Digo, no, eso no es cierto, señor presidente. Capacidad sí la tengo. Lo que pasa es que yo quiero estar bien seguro para hacer el documento. Pues bueno, si su jefe dice que se haga, pues hágalo y yo le doy la orden a usted. El presidente también, abogado egresado del Rosario. El otro era el vicepresidente Jurico, abogado de la Javeriana. Y yo abogado del externado. Se hizo el documento. Y un año después me llama ese presidente emberracado conmigo. Doctor, lo llamo para darle tiempo a que se devuelva, vaya a su oficina, me escriba su renuncia, me la trae y se larga del banco. ¿Cómo les parece? Y el señor presidente, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Mire la cagadita, vea lo que hay aquí, mire. Nos estaban notificando un proceso por lesión enorme. Porque en vez de hacer dación en pago, yo hice un contrato de compraventa. Que el señor nos vendía su finca por valor de tanto y que nosotros en el contrato manifestábamos haber recibido el precio de satisfacción. No, el vendedor que recibió el precio de satisfacción. Entonces me dice el presidente, bueno, entonces renuncie porque la cagó usted. Entonces yo ya me la jugué el todo por el todo. Digo, bueno, aquí me van a echar. Mire, señor presidente, considero que yo no debo renunciar, pero los que tienen que renunciar de este banco son usted y el vicepresidente jurídico. Ay, ese verdad. Qué atrevimiento el suyo. Dije, no es atrevimiento, es la verdad. Yo a usted le dije que había solicitado un avalúo. El vicepresidente no me lo otorgó y usted tampoco. Yo tengo aquí los memos en los cuales le estoy pidiendo que me dé un avalúo. ¿Para qué pedir yo el avalúo? Para saber exactamente en ese momento cuánto valía la finca y si podíamos
hacer un contrato de compraventa sin que incurriéramos en lesión enorme. Pues el vendedor recibió el inmueble por menos de la mitad del justo precio y ahora nos está demandando para completar el justo precio de la cosa. Entonces, ¿quiénes la cagaron? A mí sáqueme de ese paseo. Usted ya me votó, pero déjeme decirle que quien tiene que renunciar es usted y el vicepresidente. Y le dije, perdóneme, usted es abogado del Rosario. Me dijo, sea buena honra. Le dije, bueno, magnífico. Pero la cagó, ¿no? Me dijo, sí, doctor, tiene toda la razón. Usted me pidió un avalúo y yo he querido saber por qué está pidiendo un avalúo. Doctor Letamar, no le he dicho nada, váyase, porque esta tarde va a volar mierda al Sazo. Y esa tarde votaron al vicepresidente Uribe. Años después, yo soy candidato para el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y el presidente del Consejo de Estado es un hermano del vicepresidente Uribe y me trabó el nombramiento. Así se los cuento. Entonces no me nombraron por represalia, porque al hermanito de él lo votaron por estúpido, por animal, porque no me dio el avalúo y yo hubiera podido defender, pero por lo menos prever una demanda por lesión enorme. Bueno. Cuando sean directores de algo, vicepresidentes de algo, ténganle cuidado a las consultas por teléfono. En lo posible, no se comprometan por teléfono. No den conceptos por teléfono, porque le puede costar su puesto. Y así yo tengo infinidad de casos donde me exoneré por pedir las cosas bien. Otro ejemplo. Me encontré con el doctor Paredes, que era vicepresidente de un banco. Me lo encontré muy preocupado. Dije, ¿qué te pasa? Me dijo, no, que Fico, el hijo Federico, que va a ser después presidente de una compañía de seguros grande. Fico le debe al banco 5 millones de pesos y como no los tiene, pues lo van a ejecutar. Eran otros tiempos. Yo le dije, mira, fulano, no te preocupes, yo te presto la plata, yo tengo los 5 millones. Vamos al banco y pagamos. Entonces fuimos al banco y yo le dije, ese señor era abogado también del Rosario. Entonces le dijimos a la gerente del banco, mire, el señor es el padre del deudor y él quiere pagar la deuda del hijo. Eso es totalmente válido. Cualquiera puede pagar la deuda de otro. Ustedes pueden pagar una deuda que yo tengo. Se los agradecería. Cualquiera de ustedes me puede pagar la deuda. O viceversa, yo puedo pagar la deuda de cualquiera de ustedes y el pago es totalmente válido. Pago hecho por un tercero. El pago no dice que siempre tiene que hacerlo el deudor, lo puede hacer un tercero. Entonces, muy bien, llegamos al banco. Señorita, aquí están los 5 millones. Entonces, vamos a levantar todo y usted nos va a dar los documentos contentivos de la obligación. Entre esos, el pagaré. La gerente del banco, pues, se puso muy nerviosa con la presencia mía. Entonces llamó a la vicepresidente jurídico del banco. Doctora, está pasando esto y esto y esto. Eso pues sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Perfecto. El padre puede pagar la obligación del hijo. Recíbale. Y dice que le devuelva los documentos contentivos de la obligación, el pagaré y todas cosas. Ah, bueno, sí, doctora, ¿cómo no? Sí, yo tengo un sello sí, que dice anulado, sí, perfecto.
Ah, bueno, lo entiendo. Cuando esa gerente de banco habló así, yo ya entendí y entonces empecé a sonreírme. Mi cliente, mi amigo, el vicepresidente del banco, no entendía por qué yo me estaba sonriendo. Y me dijo, cuéntame. Y le digo, no, deja ver si esto va a terminar donde yo creo que va a terminar. Muy bien, se pagó todo y entonces nos entregaron el pagaré contentivo de la obligación. Y le dije, bueno, señorita, listo. Me dijo, pero un momentico, doctor, a esa pagaré tengo que ponerle este sello, cancelado, porque usted pagó, ¿cierto? Entonces le puso el sello cancelado. Salimos de allí de la sucursal de ese banco y le dije a mi amigo, vámonos ya a la vicepresidencia jurídica del Banco de Colombia, pero ya, porque tú y yo nos vamos a ganar una plata, pero ya. Y yo salí feliz, dichoso. Mi amigo no entendía nada. Yo le dije, mira, cuando lleguemos al Banco de Colombia, tú quédate callado, déjame hablar a mí. Sí, lo que tú digas. Entonces llegamos a la vicepresidenta y le dije, ¿cómo le parece, doctora fulana, lo que hacen los gerentes y las gerentas, que por no consultarla a usted, cometen equivocaciones? ¿De qué estamos hablando? Entonces le conté. Dijo, qué equivocación tan crasa. Cuando pedimos que nos devolviera el pagaré contentivo de la obligación que había contraído el hijo de este señor, ella consultó a alguien aquí en el banco. Claro, no fue a usted, por supuesto, porque usted no hubiera dado esa instrucción tan estúpida. Consultó a alguien y alguien le dijo, póngale el sello de cancelado. La mujer casi que dice que fue ella, casi, pero se aguantó. Me dijo, ¿y qué hay de malo que a ese pagaré se le ponga cancelado? Dije, doctora, el Banco de Colombia le quitó la posibilidad que está saliendo ahorita, la posibilidad de que mi amigo, que es el que pagó el crédito, le cobre al hijo, porque parece que el hijo como que ya no quiere pagar la obligación. Como el papá pagó los 5 millones, el hijo se hace el pendejo y no le va a pagar. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una subrogación legal. El padre se está subrogando en todos los derechos que tenía el hijo. Entonces resulta que si al hijo le cancelan la obligación, pero le ponen al pagaré un título de cancelado, entonces el tercero, que es este señor, no puede cobrarle al hijo porque el título ya no es título ejecutivo, perdió porque le quitó esa capacidad de título ejecutivo, se la quitó la gerente del banco con esa cagadita. La mujer entendió, se puso roja colorada. Le dije, ¿entendió la estupidez mío? Sí, por supuesto, porque es que aquí llaman y alguien contestó y alguien dio esos consejos. Obviamente que yo no fui. Le dije, no, usted no puede ser usted. Y entonces, ¿qué, doctor? Le dije, no, pues es que esto trae unos perjuicios muy grandes. Esto es un negocio ya bajito de 40 millones. ¿Cómo así, doctor, 40 millones? Sí. Me dijo, mire, espera un momentico, salió de la oficina y volvió. Mire, este negocio lo podemos arreglar aquí extrajudicialmente y yo les ofrezco, pero ni un peso más ni un peso menos. 20 millones de pesos más, ya. Le dije, ¿usted nos da 20 millones? Ya dijo, sí, en un cheque de gerencia para que lo cobren aquí abajo. Dije, listo, señora, está bien. ¡Pum! Arreglamos todo, nos dio 20 millones. Le dije a mi amigo, vamos al banco, cambiamos el cheque. Nos dieron los 20 millones y le dije, 10 para ti y 10 para mí. ¿Sí ven? Yo no pensé ganarme así 10 millones de la noche a la mañana. ¿Por qué? Por una metida de pata, pero terrible. Una metida de pata de la vicepresidenta jurídica. Pónganle mucho cuidado a las consultas que les hacen por teléfono. Es preferible que ustedes digan una mentira. Mira, en el momento no te puedo atender porque tengo la oficina muy llena, pero ven por aquí y yo te atiendo. O digan, mira, te llamo después y tatéense bien, investiguen bien, consulten y cuando ya tengan una estación clara, entonces ustedes llaman. Mira, fulana, me llamaste, qué pena, no te pude pasar, pero bueno, cuéntame, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? Que ya yo lo sé a fondo porque ya lo consulté.
Entonces ustedes chicanean, ah, no, mira, tranquila, mira, tú puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero ustedes ya lo consultaron. Bueno. Entonces, primera solemnidad, la escritura pública de hipoteca. Y la segunda solemnidad esencial de la hipoteca es su registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Ese registro, ¿qué papel juega? Para que lo tengan presente. El registro es la segunda solemnidad. Juega un triple papel. Primero sirve para perfeccionar el gravamen, porque sin ese registro carece de valor, carece en absoluto de valor. ¿Dónde está eso? 2435. La hipoteca deberá además ser inscrita en el registro de instrumentos públicos. Sin este requisito no tendrá valor alguno, ¿sí ven? Lo que yo les digo, no tiene valor alguno. Ni se contará su fecha sino desde la inscripción. Entonces, si la escritura de hipoteca no se registra, sirve para tres cosas, para nada, para nada y para nada. ¿Para qué más sirve el registro de la hipoteca? Sirve para fijar la fecha del gravamen y el orden de prelación del crédito. Sí, porque cuando se van a pagar créditos, entonces se pagan los créditos de primera, de segunda, tercera, cuarta y por último, los créditos quirografarios que son de quinta categoría. 2435, sí, 2435. La hipoteca deberá además ser inscrita en el registro de instrumentos públicos. Sin este requisito no tendrá valor ni se contará su fecha. Entonces, para la fecha cierta de la hipoteca, la fecha cierta de la hipoteca no es la fecha del contrato, sino la fecha del registro. En la compraventa de bienes inmuebles, ¿cuál es la fecha cierta del contrato de compraventa? ¿La que le pusieron en el contrato? No, señor. Es la fecha de registro. Entonces, segundo, fija la fecha del gravamen y el orden de prelación. Entonces se pagan los créditos de primera, de segunda, de tercera categoría. Entonces, sin el registro, la hipoteca es inexistente. Que no se puso fecha para el registro. Entonces hay un plazo. Anoten bien. El registro debe hacerse dentro del plazo de 90 días siguientes a la fecha de su otorgamiento. Si se hace posteriormente, la hipoteca carece de valor. Ley 56 de 1904, artículo 12. Por tratarse de un plazo legal, se excluyen del cómputo los días inhábiles. Se excluyen los días inhábiles. Entonces, el código es terminante. La hipoteca solo tiene validez desde la fecha del registro. Por consiguiente, su fecha y el orden de prelación solo principia a contarse desde que aquella se hizo el 2499. ¿Qué dice el 2499? Veámoslo. $24.99, créditos de tercera clase. La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios. ¿Sí? No hay nada que hacer. Créditos de tercera clase. Bueno.
¿Qué consecuencias trae la falta de los requisitos sustanciales de la hipoteca? Entonces, sobre este aspecto debe ser considerado desde un doble punto de vista. Primero, la ausencia o defecto de las solemnidades de autenticidad. Y segundo, la ausencia o defecto de las solemnidades de publicidad. Entonces, ausencia o defecto de las solemnidades de autenticidad. Segundo, ausencia o defecto de las solemnidades de publicidad. La ausencia o defecto de las solemnidades. Sí, la ausencia de escritura pública tiene el efecto de impedir el nacimiento de ese acto jurídico llamado hipoteca. Entonces, el gravamen constituido por un simple documento privado es inexistente. Y además, la falta de escritura pública no puede subsanarse en ninguna otra forma, ninguna otra codificación. Creo que el artículo 1760 del Código es terminante. La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumentos públicos. ¿Sí ve? Entonces, como la venta de bienes inmuebles, la hipoteca de bienes inmuebles tiene que hacerse por escritura pública. Si no hay instrumento público, esa operación no puede suplirse por ningún otro documento. Muy bien, se hipotecó el barco en Ciudad de Cartagena. ¿Dónde se registra esa hipoteca del barco? Los oigo. ¿Dónde se registra? Aquí está un montón de gente, pero están muertos. En Cartagena, profesor. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra el bien inmueble, en este caso, pues una nave. ¿Se encuentra qué? El barco, me imagino. Debe estar en el puerto, ¿no? Pues si ese barco Ciudad de Cartagena no puede estar en Buenaventura. Sí, sí, señor. Puede estar en Buenaventura, puede estar en Santa Marta. Y entonces, ¿dónde se registra tanto el contrato de compraventa de una nave como la escritura pública hipoteca? En la capitanía del puerto donde el barco está matriculado. De modo, es que de pensar que el Ciudad de Cartagena se llama Ciudad de Cartagena porque está matriculado en Cartagena. Pero puede ser que el barco esté matriculado en Buenaventura y le pusieron por nombre Ciudad de Cartagena en homenaje a la Ciudad de Cartagena. Entonces se registra en la capitanía del pueblo donde esté registrado el barco. Y si es un avión, ¿dónde se registra? Sería igual donde esté matriculado también el avión, en la ciudad que esté matriculado. No, ahí sí no. En la aeronáutica. Los embargos y todo eso, y la venta de un avión se hace ahí en el Dorado, donde funciona la aeronáutica civil. Y entonces el oficio de embargo del Ciudad de Cartagena, ¿dónde lo registro? La capitanía del puerto.
del puerto donde el barco esté matriculado. ¿Y dónde registro el embargo que recaiga sobre la piragua de Guillermo Cubillos? ¿Dónde lo registro ese embargo? ¿A Guillermo Cubillos? ¿Usted no ha oído la piragua de Guillermo Cubillos? Sí, claro, claro. La piragua no es- Pero como Entonces, es un bien personal, o sea, es de Guillermo Cubillos. Por el Entonces, tamaño no da para registro, para embargo, o sea para que hipoteca. la piragua es un bien Mueble. mueble, eso es un bien mueble. Es un bien mueble, no alcanza a ser inmueble. Es una piragüita, un barquito, una cosita ahí que flota. Entonces ese es un bien mueble que se perfecciona por la simple entrega de la cosa. Bueno, y ese embargo no se registra en ninguna placa, se hace efectivo. Donde esté se le captura y listo, queda embargado. Dice Cristal. Bueno, bien. ¿Qué bienes son susceptibles de ser hipotecados? Los inmuebles, ¿no? En Roma, la hipoteca podía recaer indistintamente sobre bienes muebles e inmuebles. El código civil francés dijo que los muebles también podían hipotecarse. Pero miremos en Colombia, artículos 24, 32, 24, 33. Entonces, de la definición contenida en el 2432 y 2443, la hipoteca solamente puede hacerse sobre naves. Miren, el 2443 dice: la hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo o sobre naves. Las reglas particulares relativas a la hipoteca de naves pertenecen al Código de Comercio. Pero entonces, las naves y aeronaves se pueden hipotecar. De conformidad, pues, con la lectura del 2432 y especialmente del 2443. Entonces, desde el legislador del 87 para acá, se aclaró que solamente los bienes inmuebles podían gravarse con hipoteca. Y la garantía que recae sobre bienes muebles se va a llamar prenda. Porque es que en el año 87, tanto bienes muebles como inmuebles se podían hipotecar.
Solo pueden hipotecarse el inmueble que se posea en plena o nuda propiedad o en usufructo. Entonces, para hipotecar se requiere ser titular de los derechos de dominio o titular del usufructo sobre el bien raíz de que se trata. Entonces, propiedad plena, nuda propiedad o usufructo. Ustedes pueden dar en garantía el usufructo que ustedes tienen sobre la finca La Ponderosa. Lo pueden dar porque es que así lo acepta nuestra legislación. Bien. Entonces la expresión bienes raíces que se posean en propiedad o en usufructo. En propiedad o en usufructo. Entonces, si yo no tengo la propiedad, pero tengo el usufructo de un bien raíz, yo puedo darlo en hipoteca. Este es un contrato muy barato. Miren, hay algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta cuando estén asesorando a un cliente. El cliente compró un apartamento. Vamos a pensar, le compró el 402 del edificio tal a Cusesar. Y entonces usted sacó un préstamo y dio ese apartamentico en garantía. Entonces, finalmente, a usted le falta 1 millón de pesos para saldar la deuda con Cusesar. Entonces, Cusesar, mire, aquí está el 1 millón de pesos. Me da el correspondiente recibo de pago total de la obligación. Y como yo le constituí hipoteca sobre ese apartamento, me hace el favor y me levanta la hipoteca. Deme la minuta de cancelación de hipoteca a favor de Cusesar. Y efectivamente Cusesar le da la minuta y usted hace todo y ya, y llega a la casa feliz, dichoso, reúne a la familia. Ya somos dueños absolutos de este inmueble, porque tanto el valor como la hipoteca los cancelé esta mañana. Esta mañana entregué el último 1 millón de pesos que debía. Entregué el 1 millón de pesos, ya no debo 1 peso, ya no hay hipoteca, ya no hay nada, el apartamento es nuestro, es nuestro. Muy bien. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días. La gente murmurando porquerías. Y resulta que de pronto son sorprendidos de que el apartamento suyo está embargado. Y está embargado por un banco. Oiga, yo ese banco no lo conozco, no tengo ni idea. Yo a ese banco no le debo 1 peso. Es que cuando usted fue a Cusesar,
usted pagó la obligación y pidió que le levantaran la hipoteca que usted tenía sobre el bien a favor de QCESAR. Pero QCESAR no fue honesta con usted. Ha tenido que decirle, mire doctor, y sobre ese apartamento suyo, como todos los apartamentos de este inmueble, este edificio, soportan una hipoteca de mayor extensión a favor del banco tal. Entonces resulta que el constructor no le pagó el préstamo a esa entidad que le prestó plata para hacer el edificio y constituyó hipoteca en mayor extensión. Entonces, como no pagó, vino el banco que le había prestado la plata y embargó todos los inmuebles. ¿Y cómo se sale usted de ahí? No se sale porque ahí hay una hipoteca en mayor extensión. Entonces, para salvar su apartamento, desgraciadamente, con mucha rabia, usted tiene que decirle a ese banco, mire, hágame un favor, hágame una liberación parcial de la hipoteca en mayor extensión sobre el apartamento 401 de ese edificio. Y entonces el banco viene, le recibe la parte proporcional y le levanta la hipoteca parcial que pesa sobre ese inmueble, que es una hipoteca en mayor extensión. ¿Ustedes sabían eso? ¿Que eso pasa? Cuéntenme. La No. verdad, No, profe. Señor. Profe, ¿y ahí entraría a demandarse al banco como tal por ese procedimiento? A la constructora, digo, como tal. pues sí, claro, porque usted le pagó la obligación, usted pagó la hipoteca que le había hecho y usted pues no se comprometió con el banco para nada. Pero entonces ellos sí. Entonces toca decirle, mi amigo, usted me tiene que dar la plata que yo di o deme el dinero para liberar parcialmente la hipoteca que pesa sobre mi bien. Pero, en fin, trae el problema, ¿cierto? Un problema. Y ustedes saben lo que es, que uno ya está convencido de que pagó su casita, su apartamento y que no debe un peso, porque usted pagó absolutamente todo, solo que QCESAR no le había dicho que todas las 4 torres están hipotecadas en mayor extensión, que esas 4 torres se las hipotecaron a X banco. Y entonces ahí está incluido su apartamento, como todos los apartamentos de las 4 torres están ahí. Hipoteca en mayor extensión. Miren, es que ser abogado es fácil, pero ser buen abogado sí que es difícil, porque uno tiene que tener en la cabeza tantas cosas y asesorar a alguien no es así como así. No, no, no. A veces pasan unos asesoramientos, llama a la amiga, a la otra, fulana, te cuento que voy a comprar una casa, 1,000 millones de pesos. Mi hija, sí. ¿Y dónde? En tal parte. Pero a quien están consultando, la amiga es abogada. Mira, yo te llamo que como tú eres mi amiga abogada, yo te quiero participar. Te quiero contar. No, 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 pero llévame. Yo quiero conocer la casa. Entonces la llevo. Y empieza. Uy, no, 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 qué jardín tan divino. Miren ese piso, ¿no? Qué belleza. Uy, y ese garaje doble. Y esa entrada, no, mija, qué belleza, qué belleza. No, qué cosa tan divina. ¿Y entonces qué? No, 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 mija, cómprala. Y por ese precio, cómprala. Entonces la amiga, como su amiga abogada le dijo que la comprara, dice, es que yo para la compra me asesoré de mi amiga abogada. Su amiga abogada le prestó la asesoría jurídica que debe hacerse en estos casos. Respuesta, no le prestó la asesoría.
¿Qué tienen ustedes que hacer cuando una amiga o un amigo asesórame en la compra del inmueble? Lo último que ustedes van a decir, muéstrame la casa. Hazme un favor. Quiero ver la promesa de venta. Y segundo, dile al prometiente vendedor que te dé un certificado de libertad y tradición. Usted le da el certificado de tradición y si no se lo da, pues mira, te vas a la oficina de registro y con la dirección saca un certificado de libertad y tradición. ¿Para qué? Ahí figura la tradición del inmueble. A ver si el prometiente vendedor figura como actual dueño. Ah, sí, aquí está. Y entonces ese a quién le compró a fulano. Y ese a quién, y ese a quién, y ese a quién. Y entonces ustedes se van bajito, bajito, 20 años hacia atrás. A mí me gusta hacerlo 30 años hacia atrás. Yo hago un estudio de títulos de 30 años hacia atrás. Me pongo mi careta, mi escafandra, mis aletas y me sumerjo en los títulos y me pongo a navegar por entre los títulos mirando escritura por escritura, cláusula por cláusula. Eso es lo que se llama estudio de títulos. Y después de que usted haya estudiado todos los títulos, si el bien no tiene nada, entonces usted llama al cliente y le dice, mira, sí, lo puedes comprar, se lo puedes comprar o lo puedes recibir en garantía. Porque es la otra, ¿no? El gerente, el presidente del banco le dice, mire, doctor, dígame si este inmueble lo podemos recibir en garantía. Sí, doctor, ¿cómo no? Y después uno dice, eso a mí no me lo ha explicado nadie. Pues hombre, empiece a buscarse todos los documentos de tradición de ese inmueble. 20 años, pero háganlo a 30 años. Si en 30 años no aparece nada, entonces cómprenlo. Porque puede ser que uno de los documentos tenga por ahí una condición resolutoria pendiente. Entonces usted dice, no, este inmueble no se puede comprar así como así porque tiene una condición resolutoria. Entonces, ese consejo se los doy. No hagan lo que hacen la inmensa mayoría. Muéstrame la casa. No, qué cosa tan divina, qué casa tan bella. No, qué hermosura. No. Uy, esa madera. Uy, esos clósetes, las puertas, no, son divinas las puertas. Y ese garaje lo como, no se diga la cocina. No, qué cocina, por Dios. Esa estufa que tiene. No, mira, y tiene empotrada lavadora y secadora de ropa. No, por ese precio, no, compra la casa. Es una belleza, eso es una ganga. ¿Se comportó como abogado? No, se comportó como un vil y asqueroso cualquiera, como un cualquiera. No se comportó como abogado. Lo último, cuando ya ustedes hacen estudios, dice, bueno, ahora sí, muéstrame el inmueble. Eso es lo último. Y generalmente empiezan es por lo último. Y el estudio de títulos, ¿qué? Les va a pasar, porque a mí me pasó también, que a mí me explotaron, ¿no? De pronto me llama una secretaria, mire, doctor fulano, yo soy la secretaria de la gerencia de la presidencia. Tenemos recomendaciones suyas, tenemos la hoja de vida suya y queremos nombrarlo abogado de la red externa. Y entonces uno se infla. Hijo de puta, hasta que por fin se dieron cuenta. Me reconocieron mis condiciones de abogado. Es que yo soy un putas. El banco me está llamando para meterme como abogado asesor de la red externa. No, qué berraquera. Y recibe la invitación, entonces usted llega allá. Mire, doctor, aquí hay 300 procesos que deja el banco para que usted inicie el recaude. Estúdielos, inicie el recaude. Entonces uno se va con los 300 procesos y uno dice, yo soy un putas, un berraco, hasta que el banco se convenció. No tienen referencias profesionales mías y buenísimas, porque me han llamado a formar parte de la red externa de abogados, asesores del banco. Y usted empieza a mirar esos negocios. Coge el primero. Perdón, es la casa de la señora Rudecindo, así como no. ¿Con quién hablo? Mire, habla con el doctor fulano y tal. Yo soy abogado del banco y tal. ¡Ah! Otro abogado más que me está llamando. Usted es el quinto.
¿Qué quiere saber? No, pues mire, no, yo esa deuda no la voy a pagar. Mire a ver qué hace, porque a los otros 4 abogados que me llamaron, también les dije lo mismo. Y ahora usted es el quinto. Bueno, que sigan nombrando abogados. Y empieza uno a desinflarse, uno dice, ¿cómo así? Yo estaba convencido que usted era el primer abogado. Entonces a usted le van a dar todos los huesos que tiene el banco. Como usted acaba de entrar al banco, le dan todos los huesos. Y entonces usted no va a poder dar resultados de nada. Pero sí se ha tirado un montón de plata intentando cobrar esos 300 documentos. Pero para la hoja de vida es importante. Entonces, cargos desempeñados, pues, de tal fecha a tal fecha, abogado asesor de la red externa del banco tal. ¿Y qué hacían eso? Pues yo cobraba títulos, estudios, títulos, confección de documentos, un montón de cosas. Eso sirve para la hoja de vida, pero no sirve para nada porque usted no va a recibir un peso de eso. De pronto, es que usted ha llamado a un cliente insistentemente y el cliente no le pasa. De pronto suena el teléfono. Doctor, mire, aquí la secretaria de la gerencia del banco tal. El gerente lo cita para mañana a las 10 de la mañana. Que sírvase comparecer. Entonces uno va a las 10 de la mañana. Entonces ya está el gerente. Mire, doctor, mire, le presento a fulano tal. Este es el deudor que usted ha venido llamando todos estos días y que no lo ha conseguido. Pues, consecuencia de esas llamadas que usted hizo, el señor se acercó acá a nosotros y arregló la situación, nos pagó. Fíjese usted que el banco no le respeta que le dio a usted ese negocio. El banco arregla por la derecha. Y lo que es peor, doctor, mire, entonces ya el señor pagó honorarios, pagó ¿qué? Pagó capital, pagó intereses. Y entonces, pero él pide que le hagamos una rebajita. Doctor, mire, ¿por qué no hace un esfuerzo cariñoso y desde sus honorarios, por qué no le rebaja una platica? Pero la del banco no, ¿no? Capital no, intereses no. Abogado, de sus honorarios, bájale una platica. Y como usted está de nuevo en ese banco, bueno, sí, entonces de mis honorarios, pues podemos rebajar 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos. Mire, doctor, ahí está, vea, el doctor fulano, vea, el abogado nuestro, ahí está, le está concediendo 500.000 pesos de rebaja. Entonces, sírvase pues, no a la deuda, descontarle 500.000 pesos. Doctor, sus honorarios entonces se le rebajan en 500.000 pesos. Así pasa. Nos explotan, sí. A mí me explotaron, pero cantidades. Pero importante para la hoja de vida y para ir echando para arriba, para escalar, para escalar, para escalar. El ejercicio es duro, es pesado, pero no por eso deja de ser menos interesante. La profesión es linda y entre más la estudia uno, más se enamora uno de la profesión. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, amor. Profe, en el certificado de libertad y tradición también aparecería la hipoteca de mayor extensión. Claro, claro aparece. Aparece, pero generalmente, esa es una complicidad y está rara. La oficina de registro te da todos los datos menos ese. Menos ese. Pero ya la hipoteca de mayor extensión se confirió por escritura pública y se registró. Entonces, y como esos documentos son los que nunca consultamos, entonces, muy bien, el cliente sabe que le debe 200 millones, que queda una deuda de 1.000.000 de pesos y por consiguiente ya canceló la deuda y entonces tiene que cancelarme la hipoteca de primer grado. Listo. Y no más. Y se va uno tranquilo a la casa. Tranquilo. Y la hipoteca de mayor extensión, ¿qué? Bueno. Muchachos, no hoy. Puede ser mañana. Ya falta un cuarto. Mañana me dicen ustedes cuándo haremos el segundo examen.
que el segundo examen será sobre la compraventa y la hipoteca. ¿Ok? Entonces yo creo que puede ser ese el contenido. Compraventa, hipoteca. Y pues le ponemos fecha, ¿les parece bien? Profe, ¿y nuevamente va a ser oral? Pues sí, porque es la forma más rápida y viable que tenemos, porque si el Profe, pero si el oral Pero examen no es- tiene nada de la rápido. universidad no En exige el un tiene nada de oral, rápido. el oral nos demoramos la semana pasada casi 4 días. Mientras que ¿Y cuánto me voy a gastar yo calificando los exámenes escritos? Profe, pero la universidad no exige que haya escrito también. Es que creo que es parte del proceso. No, Que sea por la plataforma de la universidad. Por la plataforma, por veracidad de respuestas y todo. Sí, nos perdemos de su clase porque fue toda la semana pasada, casi dejamos de ver una excelente clase por muchas la demora gracias, en pero el problema es que yo termino mi última clase con la universidad es a las 10 de la noche. Tan pronto termina uno una clase, inmediatamente tiene que grabarla y subirla a la plataforma. Esto no es así que yo les digo chao, chao y se acabó. Tiene un montón de cosas más que hay que hacer para que esta clase quede grabada, para que la puedan ver en la universidad y todo aquello. Entonces, más encima, ustedes me van a mandar a mi correo. No, galleta. Profe, es que por la plataforma saca la calificación de una vez, entonces no tendría que revisarla una por una. Entonces, ¿cómo reviso si el examen es escrito? No estoy oyendo nada, está mal. Profe, sí, Karen tiene regular el internet. No sé si a mí me escuchan bien. Sí, Profe, sí. es que hay un formato para que usted pueda realizar el examen y de inmediato él solo se califica y el profe no tiene que esforzarse nada. Solamente subir las preguntas y todos respondemos y de inmediato nos llega la calificación. Solamente el profe pasa esa calificación a su planilla, no más. Pues yo no sé, voy a averiguarme eso. A ver dónde está ese formato. Formato de examen final. Sí, señor, es por medio de la plataforma. Pues Entonces yo tendré que hacer las preguntas con las respuestas. Me Sí, imagino, profe, ¿no? con opciones de respuesta, o a veces hay abierta, pero entonces le demoraría Selección más múltiple. calificar. Exacto, selección Pero múltiple. entonces ¿cómo se evalúa la respuesta correcta? Yo tengo que decir, no es esa fórmula de que una pregunta y 5 o 6 distractores indique la respuesta correcta, entonces usted señala las 5. sí, es eso. Pero entonces uno tiene que darle a la universidad el temario y pasarle la hoja de respuestas. ¿Y eso lo califica quién? La misma plataforma, tú le das las respuestas correctas y la misma plataforma después nos dice cuánto fue nuestros puntos. Sí, eso es inmediato. Pero sí, me imagino que es por la parte del área de sistemas de la universidad, es la que les da como esa inducción, me imagino, a los docentes. Y que nosotros manejamos, casi todos los docentes manejan ese sistema, o sea, se presenta el examen e inmediatamente le envía la respuesta, o sea, la calificación. Pero es como, debe ser ahí por la parte de sistemas de la misma universidad, la que les da ese... ¿Cómo es ese? Cuénteme una experiencia con otro profesor. Profe, No me dé el nombre, sino penal, simplemente... el profesor de penal, que es el que sigue, el examen anterior lo acaba de hacer bajo esa modalidad. De pronto él le puede dar alguna guía sobre eso. Simplemente se suben las preguntas con opción múltiple, nosotros la bajamos, la respondemos y eso inmediatamente le llega a usted y a nosotros también nos llega la respuesta. Se complican los profesores es cuando hacen preguntas abiertas, porque ahí sí les toca calificar por aparte cada una. Por eso todos la están haciendo últimamente es con opción múltiple. Simplemente aplicar A, B, C, D y listo, profe, que es fácil, es muy fácil. Esos son los tipos de respuesta que yo llamo PIN 1, PIN 2, PIN 3, PIN 8. Esa.
Es que creo que una es abierta, que es el oral que ya hicimos, otra es un trabajo y la otra es un examen, es el examen No, yo de trabajo selección si múltiple no, por plataforma. trabajo yo no pongo, eso es la vagabundería más grande. Eso de póngame un trabajito, no, eso es copiar. Eso no lo hago yo. A mí me gusta ver si sí tienen idea. Entonces aquí, pregunta única y respuesta múltiple. Y entonces uno Sí, señala. señor, es así. Una pregunta única y las respuestas. Entonces ustedes contestan pin 1, pin 2, pin 7, pin 8, esta. ¿Cierto? Eso, y al final la nota apreciativa, que esa ayuda a subir ahí el promedio. Entonces ahí mismo la universidad da la nota. Sí, señor. Pero no nos han hecho apreciativa, no, nos han hecho esa autoevaluación, pero apreciativa ningún profe la ha hecho. Autoevaluación, esa es otra Una exposición de vagabundería. pronto. No, eso es otra cosa, profe. Profe, el examen es igual, como están diciendo mis compañeros, solo es por la plataforma y pues tocaría que alguien sí te pudiera colaborar para que lo pudiera subir a la plataforma y nos dieras ahí las preguntas y ahí ya mismo aparece la respuesta y la nota. Creo que su hija, la doctora Claudia, Sí. te puede colaborar con eso, profe, es muy fácil. Sí, en caso de Bueno, que de no, pronto se es le decir, complique, entonces como usted determine. esa pregunta con opción múltiple, pues no tiene problema. A mí lo que me parece muy triste es que ante esta pregunta yo no tengo ni idea. Hay 6 respuestas. Entonces, a ver, la primera, la segunda. A ver, pin 2, pin 3, pin 7, pin 8, esta, y pum. Le señalan. En cambio, en la otra forma, uno sí se da cuenta si el estudiante ha estudiado o no ha estudiado. Profe, qué pena pues de pronto refutarlo en ese sentido del parcial que nos acaba de hacer oral. Sucede que con algunos estudiantes duró media hora, con otros estudiantes duró 5 minutos, 7 minutos. En esas situaciones que nosotros no vemos de pronto, si el que dura media hora es que está muy mal y usted trata como de que mejore a partir de todo eso, o el que duró 5 minutos estuvo tan perfecto en una sola pregunta que ya con eso usted sacó la nota. Entonces, como no hay un criterio como tan estable, de pronto es porque nos vemos frustrados en la nota que sacamos. Es por eso que de pronto estamos buscando otras opciones de evaluación que sean un poco más, como más genéricas, más... Bueno, pues... De acuerdo con Emer. Yo puedo hacer entonces el examen a lo pin 8. Pin 3, pin 4, pin 7, pin 8 este. Buenos días, le habla Ulises. Sí, señor, se puede prestar para aquel que quiera contestar al pinochazo, pero al mismo tiempo también se está arriesgando a tirarse un parcial de 30%. Entonces, yo creo que la virtualidad nos pone ese riesgo, desafortunadamente. No, el parcial sería el 50 porque yo no pongo trabajo, yo hago 2 exámenes. Exacto, entonces sería el 5. Yo creo que nadie arriesgaría un 50% de una nota al pinochazo. Lo que sí es claro, doctor, es que la herramienta, la plataforma, tiene esa herramienta que le permite al docente plasmar su conocimiento y disminuir el tiempo de calificación, porque al usted colocar la pregunta, las 4 o 5 o las opciones que correspondan y una sola sea la acertada, pues automáticamente el software sabe si fue o no fue correcta. De una, no hay términos medios, no hay parcialmente contestada correcto, no, o la contestó bien o la contestó mal. Y si de pronto usted quiere así como medir los conocimientos, ¿no será que hace como una exposición y aparte el parcial, es el parcial de respuesta múltiple? No, si hago entonces el examen, lo haré entonces como el pueblo está pidiendo. La voz de Dios es la voz del pueblo. Vox Populi y Vox Dei. Profe, tengo entendido que el primero es un 30%, el segundo es un 30% y el último es un 40%. Según ¿Y quién dijo que yo voy a hacer 3 exámenes? Ah, ¿solamente 2, profe? Claro.
Ah, caray. Ah, 2 exámenes. Listo. Y no me pidan que un trabajito, porque eso es la sinvergüenzura más grande. Un trabajito es que vengo y copio y pego y listo. Bueno, entonces, bien, entonces yo voy a averiguarme bien y entonces haremos el examen a lo Pinocho. Perfecto. Bueno, así me sale más fácil a mí el tiempo, no me mato. Sería una pregunta, ¿cuánto porcentaje tenía el primer parcial? 50. Vale. 50 el primero, 50 el segundo, da 100. Divide entre 2 y esa es la nota definitiva. Bueno, entonces yo me averiguo bien lo del Pinocho y entonces haremos el examen a lo Pinocho. Perfecto. Y yo salvo mi responsabilidad porque la nota no la pongo yo, sino que la pone el sistema. Claro, de acuerdo con las respuestas, ¿no? Porque el sistema va a decir, no, esta no es la respuesta, pum. Mientras que en un oral, de pronto esa podría ser principio de respuesta y entonces yo llevo al alumno por ahí. Digo, ¿por qué no me la amplía? ¿Por qué no piensa en esta otra cosa? ¿Por qué esto y lo otro? Pero aquí no hay tu tía que valga. Bueno, pero está bien. Yo acepto la solicitud muy respetuosa, que yo la acepto, no hay ningún problema. Entonces, este segundo examen será a lo Pinocho. Entonces, en la otra clase me dicen ustedes cuándo haremos ese examen. Y yo, mientras tanto, me voy averiguando bien cómo se hacen esos exámenes por la plataforma. Gracias, profe. Bueno, ok. Ha sido un placer saludarlos hoy. Que descansen. Chao. Doctor, feliz día. Bueno, gracias. Bien. Igualmente, profe, gracias. Chao.